Gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche tan importante, tan significativa para Textual. Textual es una empresa editora, una editora joven, aunque nosotros los editores no lo somos tanto, pero la organización sí que es. Iniciamos nuestro trabajo gracias a la generosidad de Alfredo Pita, quien está aquí con nosotros esta noche, y nosotros siempre estaremos eternamente agradecidos por tanta generosidad. Y hoy se suma generosamente también a esta aventura nuestro amigo Félix Terrones, a quien agradecemos tantísima generosidad. Félix, hubiésemos querido tenerte con mejores, no sé, pues son pretensiones y darte nuestro reconocimiento, pero creo que el mejor reconocimiento es este libro, que como artefacto, como objeto, nos hemos preocupado porque esté a la altura del autor. Ustedes van a poder ver que es un libro muy bonito, que dan ganas de verlo, que dan ganas de tocarlo, que dan ganas de leerlo, que dan ganas de tenerlo entre las manos. Y cuando tengan la historia, cuando se embarquen en la historia, les aseguro que va a ser una experiencia, una aventura fantástica. Nos sentimos muy gratificados de publicar a Félix Terrones y no nos queda más que, bueno, te agradeceremos toda la vida, Félix, te agradeceremos toda la vida. Esta aventura así de que empieza 15 minutos después porque se fue la luz, porque se fue la energía eléctrica, ¿sí? Todo esto forma parte de esta aventura. Imagínense ustedes, si ya empezamos así, imagínense lo que hay aquí. Imagínense lo que hay aquí. Yo estoy seguro que ustedes van a recomendar el libro. Van a recomendar, léanlo. No me crean, léanlo. Cómprenlo, por favor. Y pídanle a sus amigos que lo compren. Es algo importante. Los libros tenemos aquí unos cuantitos solamente, tenemos muy poquitos aquí, que los vamos a dar a un precio especial a quienes están aquí, solamente ustedes. Pero ya está en los puntos de venta de la librería Inestable, aquí en la feria, que está con el stand número 43, está en Yachaywasi, la Casa del Saber, el stand 103, está en Duino, el stand 8, y está en Rocinante, en el stand 136. Allí el precio es diferente, por supuesto, ¿no? Hoy, en este momento, pueden adquirirlo, ahí atrásito está, a un precio especialísimo, solamente por gratitud a ustedes de acompañarnos esta noche. Disculpa, gracias. Yo soy Carlos Villacorta, soy amigo de Félix ya hace varios años, estudiamos juntos en la universidad Católica, y es un gusto estar acá presentando su novela. Quiero agradecer por todo. Voy a leer un texto muy pequeño, más o menos así, ¿no? Empiezo con una cita que me gusta mucho y creo que puede dar una idea de por dónde va el libro, ¿no? Y la cita es esta, ¿no? No es una cita de la novela de Félix, pero es una cita que encierra, creo que el trasfondo de todo el libro, de su novela. La cita es esta: una ciudad se hace un mundo cuando uno ama a uno de sus habitantes, escribió el narrador Laurence Durrell. Ese podría ser un buen resumen para entender la novela Ríos de Ceniza, de aquí mi buen amigo Félix Terrones. En breve, la novela trata de un joven peruano que decide dejar el Perú con la finalidad de continuar estudios de literatura en Burdeos, Francia, y al mismo tiempo en poder convertirse en escritor. En este sentido, uno de los primeros temas que resalta el libro es el tema de la inmigración peruana. La diáspora peruana tiene muchos rostros, no sé si ustedes ya lo saben. Por ejemplo, aquellos que, movilizados por la violencia nacional, ya sea por la guerra o por la búsqueda de nuevas y mejores condiciones de vida, han llegado en primer lugar a Lima, ¿no? Y pienso en la gente que vino aquí en los años 50, 60 y posteriormente en los 80. Y en varios casos, ya después de llegar a Lima, han dejado el país por diversos motivos. Dentro de esta dinámica no se hayan exceptuado los intelectuales y escritores, es decir, no todos los que se van son solamente gente que viene de la selva o de la sierra, sino gente que, estando ya en Lima y haciendo estudios, se va buscando mejores posibilidades dentro de esos estudios, ya sea tanto de literatura o de historia del arte o de economía, y no pueden regresar. Bueno,
Desde este punto de vista, ¿no? Las personas, los intelectuales y jóvenes se van en busca para completar sus estudios literarios como ya sea la escritura creativa, ya sea la creación de poemarios, novelas, obras de teatro, películas, etc. Solo por nombrar algunos, podemos citar a Julio Ramón Ribeiro, a Mario Vargas Llosa, a poetas como César Vallejo, Javier Heró, Carmen Ollé, Enrique Verástegui y en la actualidad Ricardo Zumalabia, Alfredo Pita, etc. Y esto solo en Francia. No olvidemos que Europa contiene más países y que también un gran grupo de peruanos escritores radica en los Estados Unidos y en otras partes de América Latina. Félix entonces establece un diálogo con sus colegas tanto peruanos como latinoamericanos. Y por nombrar dos latinoamericanos, pienso en Julio Cortázar, que vivió en Francia muchos años, y el chileno Roberto Bolaño, quien vivió en España hasta su muerte en el 2004. Muchos de estos escritores han salido pues ya no tanto por la violencia social, sino por la violencia económica, y así hay que llamarla. No hay otro nombre. Emigran en busca de un espacio desde donde reflexionar sobre su condición de latinoamericanos que debaten sobre sus propios países, así como de su propia literatura. Por este motivo, el personaje de su novela aprende a bailar tango en Burdeos, como una manera de pertenecer a la nueva comunidad a la que ya está cuestionando, pero que poco a poco se va integrando. Y a mí me llama la atención que aprenda tango y no salsa, por ejemplo. En Estados Unidos, donde yo radico, casi siempre lo primero que uno aprende es a bailar salsa porque los latinos bailan salsa. Sí o sí. No tango. Bueno, pertenecer es encontrar en una nueva ciudad a alguien con quien compartir la misma ciudad, es decir, recorrer de a dos el espacio urbano, escribir esa ciudad desconocida. Eso lleva a su protagonista por diversos espacios. Lima, sin duda, es el punto de partida, pero el trazado es más amplio de lo que 250 páginas nos quisieran hacer creer. Ríos de Ceniza nos lleva por Cajamarca, histórica ciudad donde fue apresado Atahualpa. Nos lleva por Burdeos, por Tours, donde viviera el poeta Paul Celan, también protagonista fantasmal de esta novela. Por París, la ciudad prometida del amor, para finalizar en Lyon, en donde nació Antoine de Saint-Exupéry, que todos deben conocer porque creó ese maravilloso personaje que es el Principito, otro viajero como el personaje de la novela de Félix. Por eso, dice el narrador en la novela, ¿no?, acerca de Céline, una joven mujer atrapada en un terrible matrimonio, cito la novela. Éramos dos desconocidos que anhelaban considerarse simpáticos, encontrar puntos en común, generarse un espacio de palabras que los reuniera. El segundo tema de la novela es el encuentro amoroso entre el narrador y su futura pareja. ¿Quién llegará a ser? ¿Será esta joven chica Céline o será la joven estudiante de literatura Sophie? Es la pregunta clave que tendrá que resolver el narrador, pues como él bien afirma, lo cito, es increíble cuántas personas encierran dentro de sí un solo individuo, una sola mujer. El último tema, y no menos importante, es el tema de la escritura de la novela. Nuestro joven narrador no solo tendrá que encontrarse en una Francia desconocida, sino autodescubrirse como escritor. La pregunta es posible escribir desde el exilio? Este es el reto al que todo escritor debe enfrentarse. Por ese lado, Ríos de Ceniza se desviste de camisas de fuerza que suelen atrapar a todo novelista y se desnuda para mostrarnos los obstáculos de escribir desde el exilio un buen libro. Sé por experiencia propia que una novela no es el fruto de un día ni de una sola experiencia, es el arduo trabajo de semanas y meses, incluso años, en que el verdadero obstáculo es uno mismo frente a la página en blanco. Pero así como el narrador aprenderá a bailar tango, a amar a Céline y a Sophie, así también completará su primera novela, esta novela que presentamos esta noche. Yo los invito a leer y navegar por los ríos por los que Félix ha navegado, muchos de ellos incendiarios, pero que sin duda han llegado a buen puerto. Muchas gracias. Gracias Carlos Villacorta. Escuchamos ahora a Irma del Águila. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Félix por la invitación para leer la novela. Viéndolo a Diego, recuerdo cuando nos vimos, fue en un salón en la San Marcos,
que creo que era sobre violencia política, la discusión. Sí, con Diego. Tú estabas con tu esposa y con una bebita, Sí. cuando era Tienes bebita. razón. Sí, sí, sí. Sí, entonces, viéndolo juntos, me vino la evocación que además, a partir de ese momento, he leído cosas de Félix, digamos, de crítica literaria. Sé que ha traducido del francés al castellano, pero no tenía la ocasión de leer un texto de ficción, ¿no? Así es que gracias por eso. No voy a desarrollar mucho más la trama, en primer porque Carlos ya hizo algo de esto y porque no les voy a ahorrar la lectura. Lo que me cautiva de la trama son algunas imágenes que va construyendo Félix a lo largo de la novela y que tienen que ver con los encuentros y desencuentros fundamentalmente entre Céline, el narrador, el profesor, perdón, el lector, el joven escritor en ciernes, y Sophie, la estudiante de literatura. Una de las primeras imágenes que me capturan es una que aparece ni bien empezando la novela y tiene que ver con el personaje Céline y con este joven peruano. Y se produce en una pista de baile, de tango, como ya dijo Carlos, y no de salsa. Bueno, en fin, es cierto que los latinos en Estados Unidos se espera que bailen salsa. Bueno, debe ser la marca Francia, ¿no? Pero bueno, me parece maravilloso el ritmo que el narrador sabe imprimir a esta escena, que además los personajes todavía no se conocen. Céline ha tenido un primer contacto el personaje ha tenido un primer contacto telefónico con Céline, pero no la conoce. Al llegar a la asociación esta de tango y milonga, encuentra parejas bailando y se concentra en una de ellas, ¿no? Y voy a leerles un párrafo, unas líneas. Me refiero a esa negligente precisión con la que se movía por la pista, ajena al relente, un poco mecanicista de los demás. Bajo los acordes del tango parecía arrastrada en un movimiento que afirmaba sus pasos y figuras en una cadenciosa lasitud que los amalgamaba a la dinámica general, pero como si ambos hubieran encontrado una forma distinta de congraciarse con la música, con ellos mismos, sobre todo la mujer. Había en ella una especie de fría pasión que me cautivó desde un inicio. A esto la atmósfera de la oscuridad del salón, que se vuelve muy tangible en la prosa, ¿no? Más que la descripción es el mostrar la creación de una atmósfera que está entre los logros de esta novela. El otro personaje, que es Sophie, ya lo dijo Carlos, es una estudiante con la que digamos, la novela logra crear, me parece, una mayor intimidad, una mayor profundidad de sentimientos, y hay una mayor emoción en la relación, en la prosa. La otra línea tiene que ver con la ambición del personaje por redactar, por escribir y por publicar su novela, sus esperanzas de reconocimiento, de fama, la consagración en las ferias del libro y otras fantasías que son las que dan fuerza y constancia a tantos narradores. Quiero aquí destacar otro de los escenarios importantes y tiene que ver con el río Loira. En la orilla se amontonan las manchas de estudiantes en el verano. Y esto me llama la atención, viniendo de Lima, de la costa. Literalmente van inundando las orillas del río cuando regresan a clases. Me llama la atención de esta escena, ¿no? Y es básicamente una escena de playa campestre. Para nosotros, viniendo del Pacífico, las escenas de playa son marítimas.
Entonces le daba vuelta y decía, pero qué raro. Y además la evocación es que en la otra orilla miras a las personas como si estuvieras mirando un cuadro de Edouard Manet, El almuerzo en la hierba, ¿no? Este cuadro impresionista del 19. Bueno, una sensación parecida, ¿no? Y hay en el Loira, en la novela, no solamente escenas de gente tomando el sol en el campo, digamos, sino también otro tipo de aniego, y es un aniego sentimental, ¿no? El aniego de las emociones, el profesor peruano que pasea por las orillas del Loira, las manos en los bolsillos, sopesando su futuro incierto, saboreando su decepción. A partir de los formalistas rusos, de Klopsky y otros, el peso de la forma es decisivo en la obra literaria más allá del contenido. A la importancia de la construcción formal agregaría la imagen, la construcción de la imagen, en tanto aporta literariamente y en tanto se aleja de la información. Mientras más se aleje de la información, mejor. Y encontraba en un ensayo de los formalistas esto de Aschenbaum, que postulaba como rasgo distintivo de la percepción estética el principio de la sensación de la forma. Y es esto, creo, que lo que va logrando a través del Loira, crear una narración dentro de la narración. De hecho, la obra artística se distingue no por lo habitual, sino por el quiebre que se produce con la forma y diría con la imagen que va creando. Decía Klopsky, no sentimos lo habitual, no lo vemos, no lo reconocemos. O lo reconocemos, no vimos las paredes de nuestra habitación, nos es difícil ver los errores de una prueba de imprenta, sobre todo cuando está escrita en una lengua muy conocida, etc. Pero entonces lo que hace que destaquemos el Loira, por el que el autor y el narrador pasan muchas veces, es crear eso que pasa de la percepción habitual, por lo menos a mí, viniendo de un paisaje marítimo. Y además crea otra postal de Loira, ¿no? Que es difícil, y hablo en términos personales, distinto del paisaje de Loira turístico, que tiene que ver con los castillos de los reyes del siglo XIII en adelante, ¿no? Es otra experiencia. Otra evocación importante en la narración para mí es Paul Celan, el poeta judío rumano emigrado a Francia, que también estudió en Tours, me dice Félix, medicina, y paseó también por el río Loira. La escritura de Celan sirve para enmarcar, acompañar al narrador en su desarraigo, en tierra extraña, hablando en una lengua que no es la suya. Un foráneo como el propio Celan, que conoció los campos de concentración donde murieron su padre y su madre, según los testimonios que pudo recolectar, fue ejecutado. Es obsesionado este poeta con crear una contralengua, tal vez para escapar de lo que no se puede narrar, la muerte, y que llevó a Semprún a plantear eso de la escritura o la vida, una cosa o la otra. En Celan, que viaja, lo hace sin transportarse, sin alejarse de la experiencia fundamental del terror. El narrador le dedica unas páginas llenas de empatía por el exiliado, por Celan, ¿no? Y algunas líneas, si me permiten, del texto de Félix Terrones. Muy pocos escritores habían vivido un exilio tan completo y diverso como Paul Celan. A la decisión de dejar atrás su futuro como médico para dedicarse a la literatura, le siguió el exilio geográfico, el regreso a Francia, ya no como estudiante, sino como artista, para radicarse en el lugar donde, de un modo o de otro, pasaría el resto de su vida, París, una ciudad de la cual sería otro individuo. Y aquí es donde cuenta que Celan cambia de nombre, ¿no? Se convierte en Paul Celan, ya no Paul Anschel, no sé lo pronunciar en alemán. Sin embargo, continúa en el poeta de expresión alemana, los exilios se multiplican hasta el infinito. Ninguna etapa parece definitiva ni perentoria, sino que, al contrario, uno siempre tiene la sensación de que una vez más negará enterrar sus raíces en ningún suelo, para elevarse al vacío y el silencio que sin tregua lo convoca. Por eso, en lugar de asentarse en la vida de poeta, marido y padre de familia, decide acercarse a la mujer
que con los años se convertiría en aquella que conocería y entendería del mejor modo el horror susceptible y salvaje que encerraba la vida y la poesía de Celan, que es quizás también el derrotero por el que anda divagando el propio autor, personaje autor, me disculpan el lapsus. No necesito decir más de la prosa de Félix Terrones, solo que es una prosa lograda, intensa y a la vez precisa, sin exceso, sin embargo. La construcción, el aspecto más formal, es un reto aparte que muestra un manejo del oficio para lograr un argumento. El hilo narrativo se desbroza en historias, las de Céline y su pasado español, la de Sophie, por supuesto la del joven narrador en una construcción en paralelo, pero que van confluyendo hacia el desenlace. Esto sin perder, y este es un logro, la tensión narrativa, sin que se nos escape la vida de los personajes. El procedimiento queda en la tramoya y disfrutamos del escenario que nos abre Félix. Les hago la invitación como público y como lector para que pasen a leerlo, y me despido justo con unas 4 líneas de Celan que habla de los ríos y habla de la escritura. En los ríos, al norte del futuro, tiendo la red que tú, titubeante, cargas de escritura de piedras, sombras. Gracias. Gracias Irma del Águila. Y ahora dejamos pues al autor de esta obra que ustedes mismos lo van a recomendar a todos sus amigos. Queremos escucharlo, y si ustedes quieren luego participar, preguntar, por favor, les pedimos que lo hagan. Y nuevamente, Félix, muchísimas gracias por tantísima generosidad, maestro. Gracias. Gracias, Nerit. Y bueno, antes de comenzar, puede ser muy breve, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber venido. A mí me alegró mucho ver personas, amigos a los cuales no veo desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo me alegró mucho ver a gente que no conozco y que ha venido a descubrir este libro y a descubrir lo que puedo presentarles hoy día. Agradezco también en particular a Irma y a Carlos por las presentaciones y para apuntar muchos elementos de reflexión acerca de la novela. Para mí es una experiencia novedosa porque creo que es la primera vez que me confronto de esta manera a lectores que han tenido acceso al libro. Agradezco al mismo tiempo la paciencia que han tenido para leer las 300 páginas de PDF delante de sus pantallas de computadora. Yo creo que se han ganado un lugar en el paraíso por haber tenido tanta simpatía conmigo. Escuchen, yo creo que por un lado, ¿cierto, no? Yo creo que por un lado, tú, Carlos, apuntas muy bien en todo lo que corresponde a los espacios. ¿Sabes qué? Yo te voy a confesar en este momento algo. Durante mucho tiempo, en el borrador de mi novela tenía como encabezado uno de tus poemas. Sí, porque era un poema que me parece sintetizaba mucho y muy bien, de manera muy delicada, el vínculo con una ciudad. Es un poema de Ciudad Satélite, sabes que creo que es mi poemario favorito. De ahí mi interés en que tú presentes este libro. Y por eso no me parecía para nada anodino o insignificante que cites a un escritor que a mí me gusta mucho, que a mí me llenó mucho cuando yo lo leí, y que me parece como que ha sido un poco dejado de lado. No sé por qué razones, a veces la manera en la cual nos acercamos a la literatura no tiene mucho que ver con lo que es la literatura en sí. Olvidamos una enorme cantidad de escritores que no merecen ser olvidados. Tú hablas de Lawrence Durrell, y Lawrence Durrell para mí me enseña justamente eso. Yo creo que esta novela tiene mucho de Lawrence Durrell en la medida en la cual está como tú dijiste, Irma, ¿no? El paisaje de la ciudad convertido en imagen. No una imagen objetiva, sino una imagen cargada de la subjetividad del individuo, en este caso el narrador, que está contando su periplo por la ciudad, que está contando su periplo afectivo y que está contando sus errancias, no solo amorosas, sino también literarias, ¿no? Entonces esos tres elementos se van a dar la mano en el espacio. No un espacio cualquiera, sino un espacio en el cual hay un río,
hay un río que atraviesa la ciudad, que es un río de palabras, que es un río de ceniza, y que es al mismo tiempo un río de descubrimientos múltiples, ¿no? Porque está el lado afectivo, pero también aquí dentro de lo que dijeron ustedes, creo que en eso coincidieron, está el aspecto creativo. Está el individuo que, o sea, está el individuo que viaja a Francia para convertirse en escritor, algo acerca de lo cual se han escrito ríos de tinta también, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era tomar esto. Yo utilizo siempre la primera persona. Ahora se dice que se escribe mucho acerca de la novela, la subjetividad de la novela, se la contrapone a la novela de la memoria, a la novela histórica. Yo desde que tengo conciencia de que escribo en primera persona. No puedo escribir en tercera persona. La primera persona para mí es indisociable, no de lo que se está buscando ahora, me parece, es decir, desarrollar una subjetividad que evoluciona linealmente desde un inicio hasta un objetivo y fin, ¿no? A mí la primera persona, yo lo que intento hacer con ella es descomponerla de manera tal que no solo la fracturo, sino que busco mostrar los pliegues en ella, las contradicciones, las paradojas, ¿no? De ahí que uno de los retos formales, para utilizar lo que tú dijiste al escribir esta novela, era justamente cómo formalmente darle esa forma dislocada a mi texto, pero que fuese al mismo tiempo una forma que permita una unidad. Yo me dije, la unidad la tengo en mi narrador, en el individuo que recuerda, y la forma me va a permitir justamente fracturarlo, hacer múltiples individuos que van a ser reunidos a partir del recuerdo. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi texto se enmarca un poco de esta vertiente de novela de subjetividad. Y luego también por algo un poquito más intenso, que es el hecho de que para mí, desde el momento en el cual tú escribes en primera persona, no estás contándote a ti mismo, sino que el momento en el cual escribes en primera persona y estás haciendo ficción. Y la ficción ya de por sí supone la elaboración de algo, la elaboración no mentirosa, sino fantasiosa de algo. Y cuando elaboras mediante la ficción la fantasía, estás al mismo tiempo trabajando con el recuerdo. Y el recuerdo en primera persona supone la constitución del individuo, pero también, como dije hace un momento, las fracturas de él, ¿no? Es por eso que yo voy jalando el hilito de cómo mi narrador evoluciona, tanto en Cajamarca, como en Lima, como en Ayacucho, como en Turno, y cierro la elipsis al final. Pero no la cierro mediante la conclusión feliz o infeliz de los sucesos, sino mediante un quiebre cronológico. Ustedes ya van a leer la novela y van a ver que el recuerdo, en verdad, de mi novela no supone lo que parece plantearse al inicio, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los espacios, es un poco también en cuanto a la forma de la novela. Y yo creo que esta novela, además, para terminar voy a contar un poco cómo llegué a escribirla. Yo tenía un borrador que comencé a escribir entre 2005 y 2007, poco tiempo después de haber dejado Perú para irme a vivir a Francia. Y tenía la sensación de que no cuajaba, de que no había una unidad, de que había un flujo de palabras, pero que no había una unidad en lo cual yo estaba contando. Entonces, yo lo dejé de lado, me dediqué a la vida académica, a trabajar mi maestría, a trabajar mi doctorado, y después quise retomar la novela. Pero cuando la retomé, fue cuando me di cuenta de que había ocurrido algo, de que el individuo que había dejado esa novela no era el mismo que la estaba retomando. Entonces fue ahí que encontré la unidad. Fue ahí que encontré la unidad en este texto, y fue ahí que mi narrador se hizo uno. Lo trabajé y lo terminé 6-7 meses después de haberla retomado. La terminé en el 2012. Después he ido recortando y recortando el texto, y el texto que ustedes tienen ahora es fruto de un trabajo de edición que ha tenido lugar hace unas pocas semanas. Es decir, un trabajo de edición en el cual yo apunté hacia el final a afiatar todo lo que correspondía al desarrollo de mi protagonista. O sea, ¿cómo es la palabra? Ajusté las clavijas de mi texto. Y creo que en ese proceso de edición, que yo corté mucho, adquirí la unidad que tiene ahora el texto tal y cual es. No me voy a extender mucho más. Les agradezco por la atención. Si quieren hacer una pregunta con respecto a él.
yo la espero encantado. Podemos discutir con respecto a la novela. Sí. Bueno, lo primero es saludarte, Félix, a Carlos, a Irma, a Neri. Lo primero que quiero que sepas es que me siento sumamente ofendido porque no me has invitado a presentar tu novela. Yo esperaba esa llamada. Es una broma, no te lo tomes tan en serio. Me gustaría contar de repente alguna anécdota. Yo fui a Francia a escribir una novela y cuando me iba fue cuando llegaba Félix a Francia y me escribió un mail. De esto ya hace muchísimos años. Yo también era un escritor que empezaba y fue la primera vez que entré en contacto contigo. Y recuerdo muy bien que después no hablamos durante mucho tiempo. Me parece valioso que estés acá presentando la novela. Los dos, bueno, junto con Alfredo, vivimos todos en Francia. Y me parece interesante que lo hagas precisamente en Lima, lo hagas aquí en el Perú y que hayas desarrollado tu carrera con una especie de perfil bajo, con una seriedad, con una honestidad que yo he sabido apreciar. Y nada, simplemente es un comentario sobre lo contento que me pone que estés presentando tu novela acá y que estemos todos juntos con Irma, con Carlos, acompañándote y siendo parte de esto, ¿no? Que yo creo que va a crecer, que es el comienzo, es el germen de algo que siempre está relacionado con lo que más nos interesa a todos, que es la literatura. Mira, voy a poder responder muy rápido, Diego, y a mí me da mucho gusto tenerte tanto a ti como a Irma, como a Carlos, acompañándome en esta primera presentación de la novela, porque creo que de una u otra forma han formado parte de mi periplo, de mi camino, de mi formación. Y tú en particular, y bueno, es inevitable que tenga que contarlo porque es cierto, cuando yo llegué a Burdeos tú ya te habías ido y me dicen, escríbele a Diego Treyes Paz, escríbele a Diego Treyes Paz, porque yo quería mover en aquel momento un libro de cuentos que había escrito hacia el 2002, hacia el 2003 en Perú y que felizmente nunca fue publicado. Entonces yo le escribo a Diego Treyes Paz y Diego Treyes Paz me responde, creo, a los 10 minutos. Un mail muy largo, en que me cuenta su periplo francés y termina en tono admonitorio. Y me dice, bueno, tú que también has estado en Francia, y tú sabes, yo he leído a Roberto Bolaño allí, y si no has leído a Roberto Bolaño no sabes lo que te has perdido. Un abrazo, Diego Treyes Paz. Y yo, pucha, ¿quién es este compadre, no? Y lo primero que hice fue buscar a Roberto Bolaño. Y o sea, yo a Diego no solo le debo un correo electrónico ya amical para un tipo yo al cual ni siquiera conocía en aquel entonces, ¿no? Un correo electrónico lleno de lo que tiene Diego en ebullición y que a mí me sorprende mucho esa pasión por la literatura, ¿no? Esa pasión visceral por la literatura y por lo que él hace. Y tenía ese correo electrónico. Y tenía ya en germen, si quieren, el camino de nuestros encuentros futuros. No solo el gusto por la lectura, por la creación, sino también las lecturas, Roberto Bolaño en particular, ¿no? Y por eso yo creo que este tipo de eventos que a mí me gustan y me disgustan por partes iguales, tiene ese tipo de ventaja, ¿no? Porque tiene esa posibilidad de expresar la amistad frente a los pares, frente a la gente que también escribe, sobre todo en una actividad tan solitaria como es la literatura, ¿no? Te da esa posibilidad de encontrarte con gente que se encuentra en la misma situación, que tiene el mismo deseo de dedicarse a la escritura y descubrir que no solo estás solo, sino que se te lee, ¿no? Segunda vez que participo en este tipo de eventos, gracias a la invitación de Guido Olaya, un amigo que más de 40 años que lo conozco. Y ya me está picando la curiosidad de leer el contenido del libro. No tanto por lo que he escuchado, sino que por lo que Neguido Olaya lo ha dicho. Y creo que cuando Neguido Olaya lo dice, es porque algo sustancioso hay en ese libro. Entonces, por eso es la curiosidad. Aparte que les he escuchado a ustedes, ¿no? Para no dejarlos en segundo plano, pero
Creo que esa es la esencia del presentador. Gracias. Dar lo mejor para que ustedes, escritores, que para mí son gente nueva, porque nunca los he visto. Sí. Siempre hay escritores pues, de renombre que uno está en la mente, ¿no? Pero Es que no tenemos renombre, por eso. no, por eso, pero esa es la esencia de uno nuevo que viene a ver este tipo de auditorios y ojalá que se extienda pues, en todo, ¿no? Que no estén viendo tonterías, ¿no? Sí, gracias. No, que justamente esta es una de las cosas. O sea, yo estaba escuchando hoy día a Félix, escuchando a Carlos. Yo decía, pero estos muchachos tienen la edad de mis hijos. Yo le estoy editando a estos muchachos. Pero mira, si bien son una generación joven en edad, sin embargo, son una generación valiosísima, y por eso nosotros en Textual nos sentimos muy contentos de estar editando, de estar publicando a Félix y a todos los de esta generación, que supongo vendrán más. Ojalá Diego se anime también con nosotros, porque sí, nosotros apostamos por esto, apostamos por la calidad, apostamos por la sensibilidad, apostamos por el compromiso, apostamos por la pasión que tienen ustedes para vivir, y porque si no se vive apasionadamente, no se escribe apasionadamente. Gracias a todas las Jorge. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Todavía tenemos 2 minutos. ¿Qué viene después? Hay un libro de microrrelatos que va a aparecer el próximo año. Es un libro de microrrelatos en el cual desarrollo otra vertiente, que es la de ficción literaria, ficción a partir de la ficción. Novelas que he leído, escritores que me han inspirado. Es un libro de microrrelatos, creo que es el texto, junto con este, más literario de todos los que he escrito. Por la construcción formal, el cuidado de la palabra y los espacios que tanto Irma como Carlos han mencionado. Lo otro más bien por el diálogo con la literatura. Les dije, les repito, allí atrás tenemos muy poquitos ejemplares, los pueden ver, son poquísimos. Pasen la voz, sí, está en Inestable, la librería Inestable, en el stand 43, en Yaxayhuasi, en la 103, en Duino, en el stand 8, en Rocinante, el stand 136, y aquí está Patricia. Ojalá nos quieran vender también en esa. ¿Será posible? Era una broma, era una broma. Muchas gracias por haber venido. Ahí pueden comprarlo hoy día, en este momentito, solamente en ese momentito, a precio especialísimo. ¿Sí? Y por favor no se lo cuenten a nadie que la compraron a ese precio, porque allá afuera está a otro precio, de verdad. Van a decir que estamos compitiendo deslealmente. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, agradecemos a Textual Pueblo Mágico, al señor Félix Terrones, y no se olviden de comprar libros de